Seguimos recorriendo las salas y estancias de nuestro Museo Diocesano de Huesca. Después de visitar los restos del claustro románico, accedemos por un lateral de este mismo claustro, a través de la llamada Puerta del Obispo, a un porche o logia que a su vez nos conducirá al interior del Salón Tanto Monta, donde está situada la flecha, y en las zonas coloreadas de púrpura es por donde vamos a recorrer los espacios en esta visita, en este recorrido que nos ocupa. El Salón del Tanto Monta, para acceder a él, previamente tenemos que recorrer este pasillo o porche, conocido también como la Logia del Obispo Don Juan. Un porche que debió estar construido ya en época medieval, pero que fue reformado, tal y como lo vemos en la actualidad, en el siglo XVI, por el obispo Don Juan de Aragón y Navarra, en estilo que podríamos denominar más clasicista o renacentista. A través de este porche es como nos introduciremos en el Salón Tanto Monta, esta gran sala, que además de la sala que vamos a ver, comprobamos a través de estos dibujos y de estos esquemas, como tanto en la parte inferior como en la parte trasera de la propia sala, hay otra serie de dependencias levantadas desde época medieval que en la actualidad se encuentran sin uso y algunas de ellas en estado de ruina. Este espacio de la logia es muy atractivo, muy sugerente en todas las zonas de nuestro museo porque es también un espacio ajardinado. Pinos de alta montaña, algunos de ellos, zonas de esparcimiento con bancos para el descanso, muy soleado. Es un espacio muy visitado y donde los visitantes además pueden relajarse y estar un rato descansando. En mitad de esta misma logia, de este porche, aparece un elemento singular, esta portada románica que vamos a ver más de cerca y que, como digo, es especialmente singular, primero por el interés artístico y sobre todo histórico de este elemento. Una puerta que probablemente fue tallada, realizada, construida en el siglo XII, para alguna zona del entorno de la mezquita catedral, seguramente, y según algunos cronistas e historiadores, debió dar acceso a una antigua capilla, a una antigua iglesia llamada Santa María de los Gozos o Santa María del Aseo, en el entorno de esta misma catedral y formando parte de las dependencias catedralicias. Una portada que además es muy singular porque parece que recicla, que reaprovecha elementos de otros tiempos. Nos vamos a fijar especialmente y vamos a ampliar esta zona, esta columna, con este curioso capitel que vemos en esta imagen y donde vemos que el capitel varía respecto a otros que hay en la misma portada, de forma muy esquemática, muy sencilla. Sin embargo, este presenta una decoración un poco más elaborada. Parece, insisto, según algunos estudiosos, que es un capitel reciclado, reutilizado de los restos de lo que pudo ser la antigua basílica visigoda levantada en este mismo emplazamiento, donde hoy se sitúa la catedral y su entorno. Y más curioso se cabe la columna que tiene justo debajo, igual que la que hay enfrente, que a diferencia del resto de la puerta, que es de piedra arenisca, en el caso de estas dos columnas son de mármol blanco. Un mármol blanco que a todas luces parece también reciclado de algún viejo edificio romano, de alguna edificación construida en esta parte alta de la ciudad, en la Acrópolis de la Osca romana, y que debió ser utilizado en época medieval como material para construir este otro tipo de elementos. Una portada que, como digo, desconocemos con exactitud el punto original, el lugar desde donde proviene, aunque creemos que es en este entorno de la catedral, pero que ha tenido distintas ubicaciones. Tenemos fotos antiguas que la sitúan en galerías construidas pegadas al propio Salón Tanto Monta, galerías que al derruirse en los años 20 del siglo XX vuelven a rescatar esta puerta para situarla, en este caso ya en el interior del propio salón, de donde también fue desmontada en los años 80 y trasladada a su actual emplazamiento, en mitad de esta logia, de este porche, por el que vamos andando, que vamos superando, para introducirnos por la puerta del fondo en el Salón Tanto Monta. En este salón, conocido en la documentación y mencionado como el Tinel Mayor, una sala muy amplia, ya vemos allí sus dimensiones, que servía
como salón de recibir, como salón regio, como salón del trono de los obispos de Huesca, pero también como lugar, como una especie de patio o de recepción hacia otro tipo de dependencias con las que se comunicaba por su lado este. Continuamos viendo el interior de esta misma sala, ahora ya restaurada, y donde destaca, como vamos a ver de manera especial, su techumbre, su alfarje. Vemos también en planos y en dibujos esquemáticos dónde nos encontramos, por dónde nos hemos introducido hacia ese tinel mayor y cómo, insisto, había otras dependencias alrededor del mismo. Estamos concretamente en esta zona de la catedral que rodea el círculo, prácticamente ya detrás de su cabecera. Vemos una vista magnífica, ahora sí, de la sala por su interior. Hemos avanzado y nos hemos introducido por esta puerta y vemos como también en el muro este quedan otras puertas y ventanas, en la actualidad cegadas, pero que comunicaban con esas dependencias que formaban parte de todo el conjunto del Palacio Episcopal. El alfarje, bellísimo, este tipo de techumbre de madera que fue completamente tallado y policromado y donde hubo historiadores y cronistas que lo definieron, esta sala con hermosas palabras, como el caso de Federico Balaguer, que comparó esta sala con la belleza de las pinturas de los autores flamencos. Y efectivamente nos puede recordar, nos puede evocar alguna pintura de estos autores al introducirnos al interior de este espacio. La techumbre, este alfarje, fue patrocinado, fue construido en el año 1478 por el obispo Antonio Espés. Fecha y nombre que tenemos además muy bien documentado por una inscripción que había en una de las vigas que ya ha desaparecido, pero que todavía pudo leer el cronista Diego de Ainsa en el año 1619. Este cronista pudo leer en una de estas vigas cómo en el año 1478 fue hecha la presente obra por el noble don Antón de Espés, por la Divina Gracia, obispo de Huesca, regnante la majestad del rey don Juan y en Castilla su glorioso hijo don Fernando, rey de reyes. Vemos también cómo las partes de la techumbre, las partes principales son las propias vigas llamadas jácenas y vamos a ir viendo también un poco de cerca estos elementos, estos canes, estos modillones sobre los que apoya cada una de las vigas. Esta inscripción, insisto, que pudo todavía leer Ainsa pero que en la actualidad ha desaparecido, nos documenta a la perfección y nos fecha con mucha precisión todo este techo, todo este alfarje, donde además podríamos deducir en qué época fue hecho gracias a los abundantes elementos heráldicos e iconográficos que nos dan abundantes pistas. Vemos, por ejemplo, que en muchos de los canes, pero también en las vigas, aparece pintado el escudo de Castilla, León, Aragón y Sicilia, es decir, el escudo de los reyes católicos, porque, como decía la inscripción, fue precisamente en este momento cuando reinaba en Castilla el rey Fernando II, Fernando el Católico, esposo ya de Isabel en ese año y por lo tanto rey de Castilla y príncipe en ese momento de Aragón, cuando se realizó esta techumbre. Estos escudos que se repiten en varios puntos de la techumbre nos lo recuerdan, además del escudo con las barras de Aragón, con la señal real, con la señal del entonces todavía rey Juan, padre de Fernando y del que luego será también rey de Aragón. Lo vemos también en algún can sujetado por estos animales fantásticos y vemos como además de estas heráldicas relacionadas con la corona aragonesa aparece también el escudo repetido constantemente del propio obispo patrocinador de la obra, Antonio de Espés, sujetado en este caso por estos canes con forma de león, con forma de ángeles y donde vemos un grifo, este animal fantástico de color dorado sobre un fondo azul y tocado con la mitra episcopal que le da esta dignidad y nos está hablando de que es un obispo el autor, el propietario de esta heráldica. Vemos también el mismo escudo repetido en algunas de las vigas, en algunos de los frentes de estas jácenas y en algunas también incluso de las pequeñas tabicas que hemos fotografiado en detalle para poderlas apreciar en estas imágenes. Y no solamente el escudo, sino también el lema de este obispo se repite en varias ocasiones.
El obispo Spes tenía un lema escrito en latín, Tu es mea spes, tú eres mi esperanza, que vemos también pintado en algunas zonas de la misma techumbre, en letra blanca sobre fondo azul, y lo encontramos, se ha podido rescatar además gracias a la restauración, en diferentes puntos del conjunto. A todo esto se suma el hecho de que aparezcan otros elementos, como estas manos entrelazadas entre llamas con un rosario en las manos, que serían también un simbolismo, una iconografía significativa que haría alusión a la fe y a la esperanza. Y además de esto se refuerza con otros elementos, como el que estamos viendo en este lateral del can, un elemento muy singular, que es un astrolabio, un elemento ya conocido para la navegación desde la actualidad y que era utilizado también en la Edad Media, y que lo rodea la siguiente inscripción que estamos viendo: lo que razón no alcanza, alcanza fe y esperanza. De nuevo haciendo alusión a esta esperanza que aparece como lema y también como apellido, Spes, del obispo patrocinador de la obra. Continuamos viendo más detalles, en este caso elementos que han sido reutilizados en esta techumbre y que son de época más antigua, porque los restos del palacio episcopal conservan abundantes elementos de época medieval y algunos de esos elementos debieron ser utilizados o reciclados para la construcción de esta techumbre. Es el caso, por ejemplo, de estas dos pequeñas jaldetas que aparecieron durante la restauración con unos motivos muy curiosos y diferentes a todo lo visto hasta ahora. Los vamos a ver un poco más de cerca. Son dos especies de torres con esas dos aberturas que tienen a los lados sobre un fondo azulado. Enseguida se dieron cuenta, nos dimos cuenta los que trabajamos en este entorno, que este escudo pertenecía y lo habíamos visto en algún otro lugar de la catedral, concretamente en este punto elevado sobre el ábside que hay en el retablo mayor y en la clave que cierra esta bóveda, y donde, si lo ampliamos, aparece este bellísimo elemento, esta clave decorada con una crucifixión, pero donde también sobre fondo azul vemos una mitra episcopal, un báculo y en la parte baja de nuevo esta misma torre dividida en dos, la vemos aquí más de cerca, que corresponde ni más ni menos al obispo Jaime Sarroca, similar a la que estamos viendo en el Tanto Monta. Jaime Sarroca, obispo a finales del siglo XIII, fue el iniciador y el promotor de las obras de la Catedral de Huesca. Sobrino y canciller del propio rey Jaime I, fue el impulsor de la obra gótica de la catedral y por eso se conserva esta clave medieval con su escudo en el interior del edificio. Probablemente este mismo obispo realizaría alguna techumbre para el palacio episcopal y alguna de las partes de esa techumbre fue reutilizada en 1478, como hemos visto en esas pequeñas jaldetas. El lema del Tanto Monta, que le da nombre a la sala y que vemos repetido constantemente en las diferentes vigas en forma de espejo, en letras recortadas de carácter gótico, rojas sobre fondo azul, lo vemos también en otros puntos de la propia techumbre. En este caso, en estas tocaduras, en estas tablas que cierran parte de los papos de las tripas de las vigas y también pintadas en el frente de alguna de estas vigas. Y además observamos cómo aparece el Tanto Monta, el yugo, además explicativo, y el nudo desatado, cortado, deshecho alrededor del mismo. Tanto Monta era el lema personal, el lema principesco, que utilizó durante mucho tiempo el rey Fernando el Católico, Fernando II. Después a este lema se le añadieron también las flechas de Isabel, pero en un principio aquí vemos como no aparecen las flechas, sino únicamente el yugo y el nudo gordiano desatado. ¿A qué hace alusión esta idea? Parece que fue Fernando el Católico el que tomó esta idea, este concepto, esta imagen de una antigua leyenda que se contaba de la biografía de Alejandro Magno. Alejandro Magno, el gran gobernante de Asia, el gran emperador, su vida, su biografía fue relatada por historiadores como Quinto Curcio. Este historiador relata, como parte de la biografía de Alejandro Magno, que al llegar a las puertas del templo de Gordión, en la actual Anatolia, el gran gobernante, Alejandro, encontró un carro con un nudo muy imbricado en el yugo de ese carro
Allí vemos una imagen descriptiva, una pintura de época barroca, y se le planteó el siguiente enigma: el que fuera capaz de deshacer ese nudo sería el gobernante, el señor, el dominador de todo Asia. Alejandro Magno, muy joven, sin pensárselo dos veces, parece ser, según relatan estos cronistas y biógrafos del gran emperador, sacó su espada y cortó el nudo de un tajo, diciendo: da lo mismo, tanto monta. Da lo mismo cortar como desatar. Lo importante es dejar solucionado el problema, resuelto el enigma, para seguir avanzando. Esta, de alguna manera, iba a ser también el objetivo y la idea del gran gobernante en el que se convertiría el entonces príncipe Fernando y futuro Fernando II, Fernando el Católico. Pudo ser el padre Antonio de Nebrija, uno de sus asesores y confesores, el que le sugeriría este tema al príncipe y el que reflejaría con las letras tanto monta, con el nudo desatado alrededor del yugo, esta idea, este emblema muy habitual, por otro lado, en la emblemática del humanismo y de este mundo que está iniciando los pasos del Renacimiento. El destino de un gobernante que iba a conducir un gran reino, que lo iba a conducir además a la modernidad, superando diferentes obstáculos, y que se había convertido ya desde muy joven en un hombre sobre el que había depositadas grandes esperanzas por parte de sus propios contemporáneos. Este lema, este emblema, haría alusión a esa necesidad de avanzar con prudencia, con equilibrio, pero también con decisión ante los problemas que se le plantearan a lo largo de su reinado. Continuamos viendo otros elementos de esta misma techumbre, en este caso los canes, estos elementos tallados que forman en total 22 más 4 de cierre, y donde vemos pues animales más o menos reconocibles tallados en ellos, perros, leones, una especie de osos. También vemos animales fantásticos, dragones, vemos también grifos, murciélagos o una especie de elementos que son más relacionados con la mitología, y también seres híbridos como esta especie de centauros, de seres caprinos, otros en cambio que parecen simios. Es posible que todos estos animales, estos seres híbridos, tengan que ver o hagan alusión a determinados pecados o a determinadas virtudes. Era habitual utilizar estos elementos como parte del imaginario, también heredero de los bestiarios medievales, que identificaban cada uno de estos seres con determinados vicios o determinadas virtudes. Vemos también como en la propia techumbre hay ángeles representados con gran belleza, sujetando los escudos, las heráldicas que hemos visto, y alto clero como obispos y cardenales. Aquí vemos con detalle uno de ellos, donde además con suma delicadeza se ha ido representando en la mitra o en el cuello de la propia capa pluvial pequeñas perlas y pequeñas decoraciones, en muchas ocasiones aplicadas con oro. Y vemos motivos naturalistas pintados también en estas vigas, esta especie de cardinas, de cogollos muy florecientes, que relacionan evidentemente esta pintura con el mundo de la miniatura medieval, con el mundo también de los códices de ese momento. Al igual que la techumbre, que tiene motivos aplantillados, realizados con vivos colores, rojizos, algunos verdosos, que todavía se conservan azulados, y sobre todo esos tonos siena. Esta techumbre, este salón, sufrió numerosas modificaciones. Vemos un pequeño dibujo, un esquema de cómo pudo ser en origen, un dibujo realizado por Antonio Naval, que supone que así es como estaba en época medieval la techumbre, dividida en esta doble altura. En el siglo XVII el obispo Belenguer de Bardají debió ya reformarla, colocando esta puerta al fondo y seccionando parte de la zona inferior de todo el conjunto, y más tarde, en el siglo XX, otro obispo recolocó esta puerta que ya hemos visto antes en la loggia, modificando el aspecto que estamos viendo, que va evolucionando a lo largo del tiempo. Por todo ello, cuando se planteó su restauración, después de que esta sala estuvo cerrada y abandonada durante muchas décadas, fue necesario un estudio muy profundo, un estudio en profundidad de todo el conjunto, para poder seleccionar qué elementos eran originales de la obra medieval, de la obra, podríamos decir, mudéjar, y los elementos que habían sido añadidos con posterioridad. Así es como estaba en origen, antes de la restauración, esta sala y su techumbre,
y así es como después de la restauración, en mitad de la obra, fue cobrando el aspecto que vemos en la actualidad. Una techumbre a la que al aproximarse lo primero que se dieron cuenta muchos de estos restauradores es que las vigas no estaban tal y como las vemos en la actualidad, sino que habían sido recubiertas con grandes planchas de madera. Aquí vemos, por ejemplo, una pequeña cata sobre una de esas planchas que nos advertía que en la parte inferior había una viga también pintada. Por lo tanto, que lo que estábamos viendo era un añadido de época posterior. Fue necesario eliminar todas esas planchas, los antiguos repintes, para recuperar el aspecto original de la techumbre. Una techumbre que estaba, como vemos, en muy malas condiciones, con abundante suciedad, manchas de humedad, muchísimo polvo, pérdidas de policromía, también pérdidas de volumen en muchos de estos canes, de estas figuras, elementos de hierro que habían sido colocados sobre estas esculturas para añadir pues, estas tablas de madera y para corregir las deformaciones que la propia techumbre había sufrido con el paso del tiempo. Una intensa restauración llevada a cabo por el Instituto de Patrimonio Cultural de España fue la que durante bastantes años estuvo trabajando en esta sala para recuperar el aspecto del techo del alfarje tal y como lo vemos en la actualidad, desmontando todo el conjunto, dejando únicamente las jácenas para recuperar su color, para ir limpiando una por una cada una de estas decoraciones, de estas esculturas, y vemos definitivamente pues en esta imagen de antes y después de uno de los canes cómo quedó al final el aspecto, con esa belleza en las policromías, con esos colores vivos, con los oros también brillando después de la profunda limpieza y de la consolidación de todas estas piezas, recuperando una de las salas para la ciudad de Huesca más interesantes y artísticamente más bellas, uno de los conjuntos pues más singulares que en la actualidad conserva la ciudad de Huesca. Abandonamos este salón y desde la propia logia, desandando nuestros pasos, nos vamos a introducir dentro de la catedral para poder dirigirnos a la última sala que visitamos, las antiguas salas capitulares que estaban situadas en la parte baja de la torre campanario y desde donde pasaremos a lo que en la actualidad es la sala de orfebrería, esta entrada que le da acceso y que veremos en el siguiente recorrido.